Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón. Y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Pues seguimos con nuestro libro de Jueces, ¿no? Y ya hemos visto 11 capítulos, los 11 primeros capítulos, y hemos estudiado la vida de 8 jueces, de Otoniel, de Ahod, de Sangar, de Débora, de Gedeón, de Abimelech, de Tola, de Jair, y este último que estamos viendo en esta tercera ocasión es Jefté. Y con Jefté nos hemos parado en las dos últimas predicaciones, y hoy veremos la última, esta tercera, junto con otros 3 jueces más que pasan desapercibidos por lo poco que se narra sobre ellos. Con todos estos jueces hemos ido aprendiendo acerca del comportamiento humano. Ese comportamiento humano que es común a todos los creyentes, a todos los hombres. Seamos creyentes o no, todos tenemos las mismas tendencias a perseguir toda clase de ídolos, a comportarnos de igual forma egocéntrica y egoísta, y a llamar a Dios al rescate como el último recurso, que es un poco lo que vemos casi como factor común con todos estos jueces, ¿no? Y desde el punto de vista más positivo, hemos visto cómo Dios se empeña en elegir a toda clase de personas para llevar a cabo sus propósitos. Quizá el primero, Otoniel, pues fuera el más capacitado, porque era el que menos pega se le podía poner para ser elegido como juez. Pero a partir de ahí, los candidatos a juez que va eligiendo Dios pues son cada vez como menos idóneos, ¿no? Ahod era un manco y zurdo. ¿Cómo iba a ser considerado esa persona para la guerra, no? Pues Dios lo eligió para liderar al pueblo de Israel. Eligió también a una mujer. Así sucesivamente, elige personas que son imperfectas, hasta llegar al prototipo más improbable para dirigir a una nación, como era Jefté. Y Jefté, quiero recordar que es un hijo que es abandonado por su madre. Su madre es prostituta y lo abandona, prefiere seguir con su vida de prostitución y dejarlo, ¿no? Cuando se cría, su hermanastro, lo rechazan, ¿no? Y lo destierran. Él tiene que buscarse la vida en otra tierra porque no lo quiere nadie, ¿no? ¿Y cómo se busca la vida? Y la escritura en el libro de Jueces nos dice que lo hace asaltando, robando y demás, ¿no? Con la peor calaña de la sociedad en aquel entonces. Pero qué curioso que ni esa clase de personas se escapa de la elección soberana de Dios para que diga, bueno, que yo voy a llevar a cabo mis propósitos y voy a elegir a esta persona. Me da igual su contexto y su pasado, ¿no? Así que si Dios eligió a una persona como él, ¿por qué no podría elegirme a mí para llevar a cabo sus propósitos? Esa es la pregunta que nos hacíamos en el primer estudio de Jefté. Al criarse, como digo, entre bandoleros, su propio pueblo, pensó que podría ser un buen líder cuando los amonitas vienen en busca de la guerra, y vimos como cuando vienen los amonitas, dice, bueno, antes de entrar a batalla, que tú quieres, al rey de Amón quiere batalla con Israel, vamos a ver por qué quieres la batalla, porque si esta tierra es nuestra, si yo no te he hecho nada, si cuando en el pasado quisimos entrar por otro lado, demás. Le dio una lección de historia al rey de Amón
grandiosa, ¿no? Antes de ir a pelear, y estuvimos viendo que esa lección de historia que muchos de nosotros ni siquiera la conocemos bien, ¿no? Y él la conocía. Gesté conoce a la historia de sus antepasados, podemos decir que conoce la palabra hasta entonces escrita, y trató el conflicto sabiamente por la vía diplomática antes de que el rey de Amón pues no escuchara sus razonamientos y dice que no, que vamos a ir de pelea, ¿no? Que era lo que en realidad quería el rey de Amón. Así que Gesté es un hombre reconocido y alabado por su fe en Hebreos 11, ¿no? Y recordamos un versículo donde aparece ahí con otros héroes de la fe. Reacciona con fe para pelear contra los amonitas, pues siendo como casi siempre, ¿no? Parece que en la pelea Israel tenía las de perder, pues bueno, él reacciona con fe y dice, pues si Dios me ha elegido, pues vamos hacia adelante, ¿no? Y lo que más me gusta, ¿no?, de la vida de Gesté hasta entonces es que él reconoce en todo momento que la victoria es de Dios, ¿no? Y vemos que él lo dice, ¿no? Es Dios quien nos ha dado la victoria. Él era el líder que se pone en acción, que coge la espada y se pone su vida en riesgo en la guerra, pero en todo momento él reconoce que la victoria es de Dios. Y hasta aquí todo lo positivo y todo lo espiritualmente bueno de Gesté. Pero como con todos los jueces vemos que siempre tienen una cara y una cruz. Y como si hubiera llegado a esa cima de sus éxitos espirituales, comienza a descender a continuación. Y ahí vimos ese episodio que muchas veces a Gesté se le recuerda por esa promesa que es muy difícil de entender, de sacrificar lo primero que salga de su casa cuando viene de vencer a los amonitas. No sabemos muy bien por qué hizo esa clase de promesa. El caso es que recordamos que lo primero que sale de su casa cuando él vuelve en victoria es su hija. Y bueno, pues tiene que cumplir esa promesa de sacrificarla, algo que nadie le mandó. Dios no le mandó sacrificar a su hija, ni mucho menos, ¿no? Y ahí es donde empieza un poco a caer en picado la vida espiritual de Gesté. Ahí lo dejamos en capítulo 11, el último día. Y hoy vamos a coger el capítulo 12 y ahora vamos a leer los primeros 7 versículos y vamos a ver lo que ocurre a continuación. Ahí tenéis el texto en pantalla. Dice que entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Gesté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Gesté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Gesté a los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros, los galaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad le preguntaban: ¿eres tú efrateo? Y si él respondía no, entonces les decía: ahora pues di Shibolet. Y ellos decían Shibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42.000. Y Gesté, y este es ya el versículo donde termina su vida, juzgó a Israel 6 años, y murió Gesté, galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. ¿Qué ha ocurrido hasta aquí? Pues lo que ha ocurrido aquí es que en algún momento Gesté
les pide ayuda a los de Efraín para luchar contra los amonitas. Eso pues no se registra en el capítulo 11, pero aquí se lo está diciendo, ¿no? Los efrateos le niegan esa ayuda, pero cuando estos efrateos vieron que sorprendentemente los habían derrotado, entonces fueron enojados a pedir explicaciones a Jefté y a los galaditas de por qué no los habían llamado. Los de Efraín se consideraban superiores, no solo en ejército, sino en raza. Y de ahí que en versículo 4 les dice: sois fugitivos de Efraín, que era otra manera de decir que eran un despojo, eran lo último de su propia tribu. Esto en realidad era una burla, ¿no? Una burla y un desprecio para Jefté y para su pueblo Galaad. De ahí que si en el capítulo anterior vimos a un Jefté diplomático, pues que intenta buscar la paz con el rey de Amón, aquí el texto pues nos parece indicar que es él el que inicia el combate contra sus hermanos los efrateos, ¿no? Muy probablemente movido por lo que hemos visto en versículo 4, ¿no? Por esa rabia de sentirse insultado. Esta escena de los efrateos reprochando a quienes han obtenido una victoria, si tenéis un poquito de memoria, pues ya la hemos leído unos capítulos atrás. Resulta que en capítulo 8, con Gedeón, los efrateos le reprochan a Gedeón exactamente lo mismo, el que no lo han dejado participar en la lucha contra los madianitas esta vez. Y el capítulo 8, en el versículo 1, la Reina Valera traduce que le reconvinieron fuertemente, que es otra manera de expresar que aquel conflicto pues fue muy difícil de manejar, ¿no? Y pudo acabar en otra pelea similar pues a la que acabamos de leer ahora mismo con Jefté. Aquel episodio, recordamos que terminó con Gedeón calmando los ánimos de los efrateos, luego lo veremos cómo, ¿no? Pero en esta ocasión los efrateos, los de Efraín, reaccionan dando un paso más que con Gedeón. Si con Gedeón le dicen que le reconvinieron fuertemente, aquí en versículo 1 dice: nosotros quemaremos tu casa contigo dentro. La verdad es que van un pasito más. Estos quieren guerra sí o sí, ¿no? Ahora, ponte en la piel de Jefté. Él viene de luchar y de ver una victoria sobre su pueblo enemigo de Amón. Él ha arriesgado su vida, como dice el versículo 3. Y para colmo tiene que enterrar a su propia hija por esa promesa que no entendemos muy bien por qué la hizo, ¿no? Así que viene pues de enterrar a su hija, de celebrar una victoria, de arriesgar su vida, y en vez de recoger cierto reconocimiento y honor por parte de su pueblo, lo que recibe son amenazas de muerte de parte de aquellos que le acaba de hacer un favor, porque le ha salvado su territorio, sus vidas, y lo ha protegido. Que estamos hablando del pueblo de Israel y de sus propios hermanos, ¿no? Así que sus propios hermanos, en vez de alegrarse, se enfadan más. Y la pregunta del millón es: ¿por qué? No sé si algunos leísteis el artículo que Juan envió el lunes al grupo de WhatsApp, un artículo de Jaime Fernández en Protestante Digital, que hablaba acerca de la envidia, entre otras cosas, y decía textualmente lo siguiente: ¿sabes realmente quiénes son tus amigos cuando no tienen envidia de tu éxito? Pocas cosas destruyen tantas amistades como el triunfo. Y cuando nuestro amigo está pasando un mal momento, le ayudamos. Cuando está mejor que nosotros, parece como si nos doliera. La envidia, o el sentimiento de superioridad, o vamos a poner otra palabra, el orgullo, se esconden detrás
de lo que nos dejan ver estos hechos, ¿no? Lo que vemos aquí es una persona, por un lado Agesté, que se remanga y se pone en acción para luchar. Y por otro lado tenemos a un grupo, a los de Efraín, que por segunda vez los vemos otra vez haciendo lo mismo, reprochando, hablando, todo eso siempre después de la guerra. Así que, si me permitís, podemos hablar de dos tipos de personas. En primer lugar, los que quieren salir en la foto, ¿vale? Conocemos toda esa expresión, los que quieren salir en la foto a toda costa sin hacer nada. Y por otro lado, aquellos que no necesitan publicar, aquellos que ya están haciendo, porque su vida se basa en eso, en hacer y no tanto en publicar. Y de aquí sacamos varias enseñanzas. La primera, antes de hacer cualquier cosa es importante examinarse para ver la verdadera motivación del por qué hacemos lo que hacemos. Está claro que los de Efraín querían celebrar la victoria sin hacer nada. Son de esta clase de personas que si sale bien, pues se apropian de la victoria y si sale mal, pues critican lo que otros han hecho. Es como los seguidores en equipo de fútbol. Que todo va bien, se alegran, salen a la calle, se juntan con otros y lo disfrutan, ¿no? Y lo celebran. Pero cuando todo va mal, se quejan, critican al equipo, siempre van en busca de culpables, etcétera, ¿no? Y Pablo, una persona ya muy curtida en todo lo que son relaciones interpersonales, nos ayuda a ver lo que se esconde detrás de los corazones, ¿no? Nos ayuda a descubrir lo que hay detrás. Y es interesante en ese versículo que tenéis de Filipenses, que lo vamos a leer, que Pablo le está escribiendo a creyentes de una iglesia, ¿no? En sus relaciones los unos con los otros. Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Debemos notar que por el hecho de ser creyente, pues no vas a estar exento del todo de que tu corazón se incline hacia esta tendencia. El creyente estará salvo de vivir encadenado, por así decirlo, a esta tendencia. Cuando hagamos algo, nuestros corazones tendrán una tendencia a querer llevarse la gloria, en palabras de hoy día, a ponerse la medalla, y también querrán llevar la razón, ¿no? Porque no llevar la razón lo va a conducir a humillarse y es algo que no es natural en el ser humano, ¿no? No somos por naturaleza llamados a humillarnos. Estas dos actitudes, tanto querer llevarse la gloria como a querer llevar siempre la razón, son actitudes que conducen a una pelea segura. Y ahora es el momento de que echemos mano de por qué cuando los de Efraín fueron con la misma actitud a Gedeón, ¿por qué no terminaron ahí en pelea? ¿Por qué con Gedeón no terminaron en pelea, con Jefté sí? Jueces capítulo 8, versículos 2 y 3. Observemos muy bien lo que hace Gedeón. Dice, a los cuales él respondió, está hablando de Gedeón, respondió a los de Efraín, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer en comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Lo que hizo que se aplacara la ira de los efrateos fue precisamente considerarlos como superiores a Gedeón y en este caso a los de Galaad. En otras palabras, lo que hizo que se calmaran los ánimos fue una actitud de humildad. Y otro apunte más que se desprende de este versículo. Es necesario reaccionar con humildad porque suele aparecer en nuestras acciones justo lo contrario.
¿Qué es lo contrario de la humildad? El orgullo, ¿no? En nuestro caso, el orgullo de no querer celebrar las victorias de sus propios hermanos, y ya hablo de los de Efraín, hizo que murieran 42.000 personas, ¿no? El orgullo, podemos decir que siempre conduce a la división, a los pleitos y a las contiendas, mientras que la humildad aplaca, el orgullo enciende. Y de nuevo Pablo nos deja un consejo muy bueno en 1 Corintios 1:10, otra vez hablando a los hermanos de una iglesia. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En este versículo vemos que los verbos están expresados en plural. El orgullo en Gesté aparece cuando dice en singular, yo y mi pueblo, yo os llamé, yo arriesgué mi vida. Así que hay preguntas de reflexión buenas que podemos hacernos y que no deberíamos de esquivar, ¿no? La primera es ¿qué ha hecho y qué hará el orgullo en mi propia vida? Si por orgullo y envidia murieron tantas personas del mismo pueblo de Dios, ¿puedo pensar que mi orgullo y envidia no van a tener consecuencias negativas? Necesitamos autoexaminarnos y estar atentos a que estas inclinaciones naturales de nuestro corazón no nos traicionen en nuestras relaciones personales. Segunda lección que sacamos de este texto. Dios nos capacita en nuestra vida para darnos a los demás. Cuando digo para darnos, quiero decir para ponernos en acción, ¿no? Dice Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Igual que el versículo que leeremos después de Gálatas, se repite 2 veces el verbo hacer, ¿no? Y es bonito este versículo cuando pensamos que Dios nos da esas oportunidades y las capacidades necesarias para hacer cosas según nuestras propias fuerzas. No tanto tenemos que ponernos en la piel de Gesté a derrotar un ejército, no. El Señor nos dice que lo que hagamos nos va a dar la capacidad necesaria para hacerlo en nuestras propias fuerzas, no según la fuerza de la persona más fuerte, ni de la más inteligente, ni de la más de otra manera, sino según nuestras propias fuerzas. Así que a la vez este versículo es un reto, para mí es un reto, a no vivir vidas tanto de espectadores, sino más bien una vida de actores, ¿no? De ponernos manos a la obra. Me hacía reflexionar una frase que escuché, que dijo una persona, que dice que dentro de 20 años estaremos más decepcionados por las cosas que no hicimos que por aquellas que sí hicimos. Tenemos una oportunidad, una vida, ¿no? Y la vida del creyente pues consiste precisamente en hacer. Tenemos que hablar, sí, pero la vida del creyente consiste más en hacer más que en hablar, ¿no? Gálatas 6, del 9 al 10, Pablo le dice a los Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Como vemos, hay una repetición en el verbo hacer que no deja de ser un reflejo pues, de una vida transformada por el Señor, ¿no? Me recuerda ese hacer a los frutos por los cuales seremos salvos y reconocidos, ¿no? Es como, no sé, ¿de qué pensáis si vaya
a una tienda y compráis un árbol, ¿no? Donde hay diferentes arbustos, y pone un manzano y luego nos da otra clase de fruta o no nos da nada. La etiqueta en sí mismo, el manifestar lo que somos, el hablar, bueno, sí, está bien poner la etiqueta, el hablar está bien, pero eso no te hace dar el fruto, ¿no? Podemos decir que la razón de ser del creyente siempre es el hacer. Y otra lección que sacamos de este episodio. Nos habla también de la manera de cómo resolver conflictos, ¿no? No vemos en los de Efraín ganas de conocer la versión de Gesté. Mira, que no, que me da igual. Ellos ya vienen con una idea, ¿no? Pero es que tampoco vemos de parte de Gesté ese talante conciliador y que sí vimos con Gedeón, ¿no? Cuando surgen diferencias de opinión entre hermanos, hacemos bien en sacar una antenilla y estar alerta para saber tratarla y que no vayan a más, ¿no? En la palabra de Dios encontramos siempre advertencias y consejos, incluso dados por el mismo Señor Jesús, ¿no? Dice en Mateo 18, del 15 al 17, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, pues mira, tenle por gentil y por publicano. Aprendemos que debemos de tomar la iniciativa al ir en busca del hermano para investigar y hablar mucho antes de ponernos a actuar. Incluso en tiempos del Antiguo Testamento, Salomón, que lo conocemos por su sabiduría, ya nos advierte que siempre las diferencias entre hermanos nunca van a ser sencillas de resolver. Ahí tenemos un Proverbio 18-19, como lo expresa. Dice que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Es una manera en su lenguaje de expresar que las peleas entre hermanos siempre van a tener un contexto difícil de resolver. Otras versiones traducen este versículo como la traducción lenguaje actual, como es más fácil derribar un muro que calmar a un amigo ofendido. Así que pienso que tenemos que tomarnos en serio nuestras diferencias, pues la palabra de Dios nos advierte que no van a ser fáciles de resolver, ¿no? Si hasta ahora el autor del libro de Jueces narra que cuando estos jueces van muriendo, ¿vale? Ha muerto Otoniel, ha muerto Ahod, ha muerto Débora, etc. Y siempre dejan un periodo de paz, pues relativamente largo, de 40 años, de 20 y tanto. ¿Qué pasa aquí cuando Gesté muere? Pues lo que está dejando, en vez de paz, es una guerra con 42.000 muertos, ¿no? Dentro de sus propias fronteras, ¿no? Para más INRI. Y solo se narra que el tiempo que jugó Israel fue de 6 años, fue el más corto de los jueces hasta ese momento. Gesté había tenido mucho cuidado, y esto me llamaba mucho la atención, ¿no? Había tenido mucho cuidado de ser diplomático y pacífico contra los amonitas, ¿no? Cuando su propia posición estaba en riesgo, hablando contra el rey de Amón. Y también fue así de diplomático y pacífico cuando enfrentó a los enemigos del pueblo de Dios. Pero en esta ocasión, contra sus propios hermanos, se deja llevar por sus emociones y no duda en atacar a los que dentro del pueblo de Dios se le oponen. Es decir, está tratando al pueblo de Dios mucho peor de lo que se trata a sí mismo o al mundo, ¿no? A los de su alrededor. Así que de nuevo no debemos de ver las acciones y las actitudes de Gesté desde lejos como si eso a mí no me pasara. A lo mejor no me pasa hoy, pero me puede pasar mañana, ¿no? Como si a nosotros no nos van a afectar
situaciones semejantes. Por lo tanto, quizás nosotros no somos a veces tan diferentes a Gesté, ¿no? Y tenemos que preguntarnos, a modo de aplicación, ¿me tomo yo el tiempo y la molestia de escuchar a los demás? Porque aquí no se escucharon ni el uno ni el otro, ¿no? ¿En dónde soy demasiado rápido para juzgar a mis hermanos cristianos? ¿O qué diferencias dentro del cristianismo uso como oportunidades para despreciar a los demás? O quizás dentro de nuestro propio corazón hemos tomado una posición, la posición de rehusar, de no querer perdonar a determinada persona, ¿no? Una vez más nos deja ver el texto que muchas veces, para propia vergüenza del pueblo de Dios, el mayor problema de la Iglesia a veces es la Iglesia misma, ¿no? Y de esta manera tan triste, tan caótica, termina el periodo de Gesté, para pasar a continuación a otros 3 jueces de los que veremos que apenas se mencionan. Y con esto va a terminar el capítulo 12. Jueces 12, del 8 al 15. Dice que después de él juzgó a Israel Izbán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Izbán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel Piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Estos 3 últimos jueces pasan como muy desapercibidos, ¿no?, en los versos que hemos leído. Lo único que se destaca es que fueron destacados, digamos, delante de la sociedad de aquel entonces. Es curioso el significado del primer juez, Izbán. Significa espléndido. Espléndido, claro, delante de aquella sociedad, porque el número de hijos hablaba siempre de una buena posición social y económica. Pero es de destacar de este juez que lo único que se dice de él es que escogió hijas de fuera de Israel para casar a sus 30 hijos, algo que ya estaba prohibido por Dios para su pueblo, y además refleja que su intención primordial era afianzar su posición, pues, socioeconómica, ¿no? Del segundo juez, de Elón, no se menciona prácticamente nada. Y del último, de Abdón, solo se habla de sus hijos y de su posición también económica. Lo único que sabemos de estos jueces es el tiempo que ejercieron de juez sobre Israel, unos pocos años más que Gesté. Observamos de nuevo cómo los jueces van de más a menos. Me refiero a nivel espiritual, ¿no? La reflexión que podemos hacernos del relato de estos jueces es que no importa tanto el tiempo que gobiernes, sino más bien lo que haces dentro de tu liderazgo. Y el corazón de estos jueces, según observamos en estos versículos, estaba más inclinado en afianzarse en el poder y en el alarde y el crecimiento económico más que en cualquier otra cosa que el autor del libro de Jueces ha reflejado aquí en estos textos, ¿no? No sé si alguna vez te has preguntado, pues, no sé, el día que mueras, ¿qué se escribiría sobre ti el día de tu muerte? ¿Que has llegado a acumular, pues, X posesiones? ¿Que has llegado a vivir con salud X años? ¿Qué es esa clase de vida delante de Dios, no? ¿No sería más bien un ejemplo a no imitar? Es sorprendente cómo
La persona que más alaba a Jesús en su ministerio es Juan el Bautista, y tuvo un ministerio pues prácticamente de medio año. Y aquí tenemos personas que durante su tiempo de ministerio no hicieron prácticamente nada que reseñar, ¿no? Una vez más somos llamados no solamente a llamarnos lo que somos, cristianos, sino más bien a hacer lo que hacen los verdaderos cristianos, ¿no? Al ver la vida de Gesté, pues podemos ver que todos estos jueces son una sombra imperfecta del perfecto juez en mayúscula, Jesús, ¿no? Pedro, cuando habla de Jesús, de su comportamiento, dice que cuando le maldecían no respondía con maldición, que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Allí, en la cruz, aunque tenía todo el poder y el derecho de rebelarse por lo que le estaban haciendo, se humilló y tomó el castigo de la ira de Dios por los pecados y los hizo, y siempre lo hizo por amor a ti y a mí, ¿no? Ese es el verdadero evangelio, el darte cuenta que el único perfecto y sin pecado aceptó en colocarse en el lugar de sacrificio que precisamente tú y yo merecíamos estar. Pero cuando Él resucitó, no quiso dejarnos solos, y menos mal, ¿no? Porque nos dejó con la compañía del Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues según lo que hemos aprendido en la mañana de hoy, pues para escuchar atentamente su voz, que habla a nuestra conciencia, ¿no? Porque el Espíritu habla a nuestra conciencia para que nosotros veamos las verdaderas motivaciones de nuestros actos. También nos ayuda a manejar nuestra ira, si tenemos ira en contra de otros hermanos, para poder calmarnos, para buscar el diálogo y la paz en las diferencias que van a ser inevitables, ¿no? Que van a ser inevitables entre hermanos, para escuchar, para pararnos, para no juzgar o despreciar a los demás, para perdonar antes de actuar y para examinar mi propio corazón y eliminar cualquier raíz de orgullo que surja, ¿no? Para sustituir ese orgullo por humildad y para vivir vida con el propósito principal de darle la gloria y el reconocimiento que tan solo Él merece. Pues que así sea y aprendamos de la palabra del Señor a manejar siempre con humildad nuestras relaciones interpersonales. Que así sea. Amén. Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Aquel que sirve a los demás es el mayor, que el ser